Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas. Ahora tengo clarísimo que ya estoy durmiendo. Pues esto no puede ser real. Intento despertarme, pero una parálisis bloquea mi cuerpo, me impide abandonar. En un momento determinado, hacia la entrada de mi habitación denoto una forma oscura mayor que las otras formas. Está allí en la puerta, impasivo, ante mí. Yo me abalanzo sobre él, pero es en vano, pues aún duermo, y mis ataques físicos contra dicha forma son inútiles. En dicho momento, el temor y el miedo se apoderan de mí. Necesito salir de este sueño que ya ha tornado en pesadilla, pues las formas oscuras más cercanas están muy sobre mí, e incluso ya consigo entender las palabras «no te vayas», mientras que la forma oscura mayor es cada vez más grande, y también se acerca sobre mí. La desesperación es tal que intento gritar, por si alguien despierto en casa puede oírme, pero no sirve, no vale, aún sigo durmiendo. Finalmente me resigno. La figura mayor está ya casi sobre mí. «No te vayas», dicen las otras figuras. El miedo recorre todo mi cuerpo. No sé qué hacer, hasta que con un sonoro y estremecedor «adiós», la figura mayor se desaparece y de repente ya no hay figura. Después de este pequeño descanso musical, seguimos disfrutando la sintonía de la Radio Geneto, la 107.5 de la FM, escuchando Clave 7. En la tradición árabe, los de Jinn, o Jinn, de ahí viene la española genio, son una raza de seres sobrenaturales, empoderados, que tienen la capacidad de intervenir en los asuntos de las personas. En la tradición occidental, de Jinn a veces se equipara con los demonios, pero no son lo mismo. A menudo se presentan con un aspecto demoníaco, pero también pueden aparecer en forma de bellas y seductoras. Orígenes de estos de Jinn o de la tradición preislámica que dice que nacen del fuego, del humo, que son. Sí, bueno, estamos hablando sobre todo en gran medida de mitología, aunque también es cierto que es una creencia bastante arraigada en la cultura islámica. E incluso en el mundo bereber, que un poco viven a su modo, por decirlo así, el Islam, también están convencidos de su existencia. De hecho, ellos tienen todo tipo de amuletos, historias para protegerse de alguno de estos jinns que, bueno, según dice las escrituras más sánscritas, que estamos hablando sobre todo, por ejemplo, del Corán, pues son entidades que tienen libre albedrío como el humano, por lo cual puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, qué mejor que protegerse, pues si acaso el que se nos acerca a nosotros tiene mala leche, por decirlo así. El caso es que la tradición dice que son entidades creadas por Dios, por el mismo Dios. Ahora no, desde el punto de vista islámico sería Alá, pero por el caso es Dios. Son creadas junto con el hombre y junto con los ángeles. Los hombres están creados del barro o de la arcilla, los ángeles están creados desde la luz, o con la luz como elemento primordial, y los jinns, que hay que tener en cuenta que, tal como nosotros pronunciamos, viene más bien de la traducción británica o francesa. En el árabe más tradicional, pues no sabría decirte cómo se dice realmente, pero el caso es que esa es la palabra, digamos, o la pronunciación más parecida. El caso es ese. Son entidades creadas también por Dios y por tanto tienen libre albedrío. Lo que pasa es que a lo largo de la historia ha habido muchos intérpretes desde el punto de vista del Islam. Hay que tener en cuenta que del mundo islámico ha habido grandes pensadores, cosa que dentro de nuestra cultura judío-cristiana no se cuenta mucho, pero así es, y hasta cierto punto hasta grandes científicos. Y ha habido incluso detractores dentro de la parte más académica, por decirlo así, o teológica del mundo islámico. Pero el caso es que de sus, por decir, contar un poco cuál es su descripción,
en alguno de esos textos hace referencias que esos seres fueron creados sin color. O sea, tienen una forma, o pueden adoptar más de una forma, pero de un modo u otro, por su forma de crearlos, son invisibles a los humanos, ¿vale? No tienen, digamos, esa pátina que diferencia a las entidades más físicas y carnales, pero eso no significa que no sean físicos. Ojo, lo único que tienen otra forma de manifestarse. Y digamos que cementerios, páramos, lugares así desiertos. La leyenda también dice que el Yijin es invisible, pero que sí puede tomar forma de animal o incluso de humano. Y puede ser pues una serpiente, un gatito, un perrito, o, bueno, sí puede transformarse en cualquier animal, pero cuando se ha transformado es susceptible de que le hieran y lo maten. Entonces, pues, dura muy breve en la forma transformada, porque invisible sí que es más difícil matar. claro, con medios físicos, vaya. Por eso utilizan, cuando más peligroso es, sobre todo, bueno, depende, vaya. Porque cuando adopta forma física, sobre todo los malos, digan, de la película, por decirlo así, utilizan esa forma física para engañar o para fastidiar, básicamente. En muchas, sobre todo en el mundo islámico, son entidades, no espíritus exactamente, son el término más conocido por la traducción, o por asemejarlo a un término latino, tú lo comentaste, es genio, el famoso genio de Aladín, ¿no? De la lámpara, ese sería uno bueno. Lo que pasa es que ahí interviene un mecanismo que sería en este caso una especie de, ¿cómo decirlo?, una especie de hechizo que lo mantiene confinado a un elemento concreto. Está dominado. Dice la tradición, ojo que allí ya entra con la tradición, entronca un poco con la tradición judío-cristiana, con la semítica, en este caso con la más arcaica. El mundo semita habla de otro tipo de deidad que se le parece un montón, por decirlo así, que son los daemones, sobre todo por una especie de una sección, un término concreto del griego. Pero tenían una propiedad y ya sea algunos eran utilizados para consultar la Biblia de Salomón, en la que había una serie de salmos y de claves. Nos vamos a México y vamos a decir que esta historia de esta capilla de Loreto pues comienza justamente con el obispo Jean-Baptiste Lamy, que este señor fue nombrado por la Iglesia de Nuevo México y en el año justamente 1850. Este obispo, hay que decir que trataba de atraer a los fieles, de propagar pues la fe y llevar también un sistema educativo a este nuevo territorio. Comienza este señor escribiendo una serie de cartas, de peticiones para sacerdotes, monjas y demás misioneros. ¿Por qué? Porque él lo que quería era instalar allí una determinada hermanos o hermanos que precisamente pudieran llevar la enseñanza tanto en cuanto al sistema educativo, de también educar, se entiende que enseñar a leer y a escribir. En el 1952, después de los 2 años que pasaron, empezaron a responder a la invitación de este obispo. Una de tantas las personas que respondieron, 7 hermanas concretamente de Kentucky, Estados Unidos.